conoce y te acepta como sei. Tenerte tra le mani come i bolli nell'azzurro, felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me, con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia del voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio. Io vorrei saperti amare come Dio, che ti fa migliore con l'amore che ti dona, seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro, felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me, con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia del voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio. Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, la gioia del voli, la pace della sera, l'immensità del cielo, come ti ama Dio. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Y pasamos a la palabra del Señor, por lo cual, de favor, yo les pido, nos ponemos de pie, por reverencia a nuestro Señor. Y busquemos, por favor, el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33 y 34 vamos a leer, dos versículos. ¿Lo tenemos? Antes de leer la palabra del Señor, yo le invito a que le diga al que tiene la par cuáles son sus prioridades. Pero pregúntele. ¿Cuáles son sus prioridades? Pregunta al que tiene atrás, ¿cuáles son sus prioridades? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué esta pregunta? Porque mis hermanos, esta mañana vamos a hablar precisamente de prioridades. Y el tema es, ¿cuáles son sus prioridades? Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, todos juntos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 30, amén, dice así el siguiente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hay un pueblo que desea escuchar su palabra, que desea tener esa respuesta a sus necesidades, Señor. Rogamos, bendito Espíritu Santo, me use como instrumento útil para su gloria y para su honra, Señor. Que toda la adoración sea dirigida para usted, de mi persona como la de mis hermanos. Oro, bendito Dios, porque sea usted tocando sus corazones, quitando toda dureza, toda incredulidad, todo aquello que sea tropiezo, para que su palabra llegue a sus corazones. Ayúdenos, Padre Santo, a escuchar con atención y así también ayúdenos a poner en práctica su palabra
a practicar lo que estamos aprendiendo. Porque solo así, Señor, veremos su poder, su misericordia y su gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te suplicamos, quiebre toda dureza, rompa esa piedra, esa dureza que hay, Señor, porque nuestros corazones muchas veces se vuelven duros. Es la petición de esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? ¿Cuáles son sus prioridades? Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir de prioridades. ¿Por qué muchas veces estamos mal? Porque no vivimos de prioridades. En las familias a veces tomamos decisiones equivocadas. Por eso les decía a las esposas, que son la ayuda idónea, hablen con sus esposos si ustedes están viendo que están haciendo cosas o gastos que no son primordiales. Le puede hacer dos preguntas. ¿El pagar una casa que usted esté afitando o que tenga el mutuo es prioridad o no es prioridad? Pagar la casa es prioridad. Poner Netflix en casa es prioridad o no es prioridad. Comprar cajetillas de cigarros es prioridad o no es prioridad. Me voy a ir un poquito más allá. Comprar, y esto va para los jóvenes, estupefacientes, ¿es prioridad o no es prioridad? Para nosotros no, para ellos sí. Muchas veces dejan de comprar o de hacer cosas que son prioridades por cosas secundarias. Y no solo los jóvenes, también nosotros, los adultos. ¿Qué es lo que usted ha comprado y después dice, no lo necesitaba? Hermanas, cuando se van de compra. Cuando están en el negocio, qué bonito este vestido. Y después cuando llega a su casa, ya no me gusta. No era una necesidad. No era una prioridad. Mas, sin embargo, muchas veces gastamos en cosas que no son primordiales. Y después estamos preocupados, que no sabemos qué hacer cuando llega el recibo de la luz. Eso es primordial. Porque, no sé si 2 o 3 meses después, ¿qué sucede? Primero le bajan la potencia y después. ¿Por qué? Porque no le dimos prioridad a esos recibos que teníamos que pagar. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, vino y enseñó, y a través de la palabra de Dios, la Biblia continúa enseñando que nosotros tenemos que vivir de prioridades. Y nuestra prioridad, mis hermanos, tiene que ser poner, oigan bien, no una parte, poner toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Él tiene el poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Oigan bien, Él tiene el poder para hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Cuántos de ustedes han tenido, o sea, sus familias han tenido necesidad económica? Y muchas veces están en Italia, llamémosle que nos manden. Y aquí, ¿cómo estamos nosotros? Igual o peor que ellos. Y cuando usted le dice, no puedo, ¿qué dicen ellos? Bien orgulloso se ha hecho, no me quiso mandar. Obviamente dice, no me quiso mandar, cuando en realidad nosotros sabemos que no se pudo. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Pero para eso nosotros tenemos que interceder. ¿De qué manera? La oración. Sencillo, la oración. ¿Cuánto pagamos por orar? No podemos decir, no te ayudo porque no tengo. Oren, mis hermanos, no hay mejor ayuda que la oración, porque cuando usted ora por ellos, cuando usted intercede por las necesidades de ellos, oiga bien, Dios va a abrir puertas para que encuentren personas que le tiendan la mano
en los momentos que necesitan. No es invento, yo lo he vivido. En muchas ocasiones, muchas veces, yo se los he dicho. Y no se lo repito porque no les quiero ya cansar con lo mismo. Pero yo sé que en más de una ocasión, también ustedes han vivido esa necesidad de querer ayudar y no han podido. Pero ustedes oran y allá Dios movió una mano para que nuestros familiares recibieran la ayuda. Prioridad, buscar a Dios sobre todas las cosas. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios. Óyeme, primeramente. Pero nosotros muchas veces lo buscamos a la última. Una necesidad, corremos donde el amigo, préstame dinero, gente, que tengo este problema. Y el amigo, dijeron ustedes, está peor que nosotros. Fíjate que no puedo. Y muchas veces hasta nos resentimos, porque creemos que pueden, porque muchas veces se ve que tienen la posibilidad, pero dicen no puedo. ¿Y qué pensamos nosotros? Qué barbaridad, dice que es mi amigo. Y cuando anduvimos buscando, sonando puertas por todos lados, vimos que no se pudo. Entonces venimos y doblamos rodillas. La pregunta es, ¿lo pusimos en primer lugar a Dios o lo dejamos de último? Primeramente buscamos la familia, buscamos los amigos. Y por último, cuando vimos que no se podía, buscamos a Dios. Mis hermanos, tiene que ser todo lo contrario. Primeramente busca a Dios y Dios va a tocar el corazón de esa persona para que le pueda tender la mano. Primeramente busque a Dios en la oración. El problema es que estamos necesitados y, ay Dios mío, ayúdame y haciendo otras cosas. O sea, está bien, la oración tiene que ser sin cesar. Usted está ocupado, está trabajando, ore. Pero no está de más que al llegar a su casa, doble rodillas y se ponga a hablar con Dios. Y en ese momento yo le garantizo que la mano de Dios usted la va a ver. No me lo invento, yo lo he vivido, mis hermanos. Quienes me conocen saben que no estoy mintiendo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a buscar el reino de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos buscar el reino de Dios? La pregunta que muchos de ustedes podrán estar haciendo, ¿y cómo yo voy a hacer esa búsqueda? Mis hermanos, para poner a Dios en nuestra vida como primer lugar, tenemos nosotros que buscar hacer su voluntad. Buscar el reino de Dios es buscar hacer su voluntad. Poner la voluntad de Dios en primer lugar, antes que sus necesidades, antes que sus preocupaciones. Muchas veces no venimos a la iglesia porque trabajamos. Y usted es libre. El domingo pasado hablábamos precisamente de la libertad que hemos encontrado en Cristo Jesús. Él no nos obliga. Somos libres de tomar la decisión que querramos, pero las consecuencias, las bendiciones, nosotros las recibimos. Usted ponga su confianza en Dios, ponga a Dios en primer lugar y Él le va a bendecir. Él le va a bendecir no con lo que usted quiere, pero sí con lo que usted necesita. Una cosa es lo que usted necesita y otra cosa es lo que usted quiere. Todos queremos muchas cosas, pero repito, esas cosas no todas nos van a edificar. No todas nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y Dios, como buen Padre, no nos va a dar cosas que nos vayan a dañar o a destruir. ¿Cuántos de ustedes le darían a un niño un cuchillo, un niño de 3 años? Se va a cortar el solo, se va a hacer daño el solo. Entonces, aunque llore, aunque le haga caprichos, usted no se lo va a dar. ¿Por qué muchas veces nosotros estamos pidiendo y hasta nos enojamos con Dios, no me oye, no me responde? Simplemente Dios no le va a dar algo que le va a dañar. La gran mayoría, ¿qué es lo que buscamos? No buscamos el reino de Dios, buscamos lo terrenal. ¿Pero por qué buscamos lo terrenal? ¿Por qué buscamos grandezas terrenales? ¿Usted por qué quiere más dinero? ¿Por qué necesita así una fortuna? ¿Por qué necesita usted qué? Esas cuentas altas en el banco. ¿Por qué? ¿Para qué?
Es que es garantía para mis hijos. No hay mejor garantía que dejarle el conocimiento de la palabra de Dios, que él depende de Dios o ella depende de Dios y no de lo económico. Porque usted puede pasar toda una vida trabajando y le deja una gran cantidad de dinero. Una semana después de que los padres fallecen, se terminó todo. Hay un dicho que dice, al que no le cuesta, lo vuelve. No lo valora. No lo valora. Pero lo que cuesta, se valora. Recuerdo un joven, platicando con él, me decía que él le pedía a los papás un teléfono de alta gama, ¿no? Y ellos le decían, no, cuesta mucho. Pero ya estaba grandecito, ya estaba por salir de estudiar, ya iba a comenzar a trabajar. Y así fue, comenzó a trabajar. Yo le hice la pregunta, ¿te compraste el teléfono? Es que bien caro, me dice. O sea, cuando dependía de papá, le decía de capricho, ¿no? Pero ya cuando le iba a salir de él, después que supo cuánto costaba el trabajo, ya no quiso. ¿Por qué? Porque estaba valorando, ya tenía el conocimiento del costo y comenzaba a valorar lo que él estaba adquiriendo por sus propios sacrificios, ya no por lo que pedía. Dios nos puede dar lo que nosotros estamos pidiendo. La pregunta es, ¿qué uso usted le va a dar? ¿Le va a acercar más a Dios o le va a alejar de Dios? ¿Le va a ayudar a ser más humilde o le va a volver más altanero, más arrogante? A mí nadie me habla así. ¿Quién sos vos para hablarme así? Vos no sabes quién soy yo. ¿Pero por qué? Porque pensamos que nadie nos puede decir nada, pensamos que nadie nos puede humillar porque tenemos dinero. Mis hermanos, esas personas, no quiero dañar, pero esas personas son las que con dificultad han llegado a tener lo que hoy tienen. Porque una persona que ya ha nacido con esas posibilidades son las personas respetuosas. Yo conozco personas adineradas y que son bien respetuosas. Y ahí uno puede conocer si ya venía así o con sacrificio le ha costado llegar hasta ese lugar. Dios, repito, no nos va a dar cosas que nos van a dañar. Por eso es que Dios nos va a bendecir, pero ¿cómo nos bendice? A través del trabajo. Porque quiere que sepamos y aprendamos a valorar lo que Él nos está dando. Busquemos primeramente el reino de Dios, no busquemos lo material, mi hermano. Nosotros comenzamos al contrario, buscamos lo material, nos enfocamos en lo material, dinero, trabajo. Y yo siempre lo he dicho, al final, mis hermanos, todo lo que usted ganó, muchas veces por ahorrar, por tener, ni comemos. Años después, los ahorritos que logró tener, ¿en qué se le gastaron? ¿En qué se le fueron? En la medicina. Exacto. ¿Dónde quedó todo ese sacrificio que usted hizo? Por eso la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. O sea, dedique su vida al Señor. Dedique su servicio al Señor y Dios le va a dar lo que usted necesita. Muchas personas, y el enemigo trabaja así, exactamente en los horarios de culto sale el trabajo. Yo se lo he dicho y parece mentira. Yo pasé un tiempo que estaba sin trabajo y después casualmente, oiga bien, yo digo casualmente, el día exacto que había culto, me salía unas horas de trabajo. Por mi necesidad yo la agarré, pero después tuve una cierta, oigan bien, al final tuve problemas, cambié de trabajo, me seguían avisando de trabajo, siempre horas de trabajo, yo les decía que no. Y al final, ¿qué me dijeron? Así honestamente, ¿qué me dijeron? O sea, así literal. Vos trabajar no querés. Pero la palabra de Dios que dice, primeramente buscar el reino de Dios, su justicia. Confiamos en Dios. Él es fiel. Mis hermanos, buscar el reino de Dios es desear el poder y la presencia de Dios en nuestros corazones. Buscar el poder y la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Qué poder allá afuera, el mundo, qué poder busca, qué poder anhela? El poder dominar a los demás. Ese es el poder que busca tener, y por eso es que quieren dinero. ¿Por qué? Porque quieren poder económico,
y poder tener el dominio sobre las demás personas. Nosotros como cristianos, el poder que nosotros necesitamos es el poder de Dios. Y el poder de Dios que nos enseña, ¿a qué nos lleva? A amar, a amar, a perdonar, a ayudar. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Y a través, si usted comienza a buscar todo eso, ¿qué nos está indicando? Que está teniendo usted un crecimiento, una madurez espiritual. Y dijimos, cuando ya hay madurez, se le puede dar lo que está pidiendo. Un niño, les ponía el ejemplo de ese billete, decía un niño de 4 o 3 años no se lo da, pero alguien que tenga 18 años y le pide 100 euros, necesito hacerme unas compras, está estudiando y usted sabe que lo que va a invertir es para su estudio, usted no se lo daría. Se lo da porque sabe que no lo va a malgastar. ¿Por qué? Porque ya tiene madurez, porque ya creció. Así nosotros cuando crecemos, cuando maduramos espiritualmente, Dios nos comienza a bendecir. Dios nos comienza a proveer. ¿Por qué? Porque ya maduramos, porque ya aprendimos a compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado. Usted ve a alguien con necesidad, le ayuda. Y algo que yo he dicho también, mis hermanos, Dios nos permite pasar por momentos difíciles para que cuando Él nos levante, entendamos al que está pasando esos los momentos por los cuales ya nosotros pasamos. Yo les he dicho, el viernes predicaba de esto, cuando usted no tiene ni 5 centavos, 5 euros es una fortuna. Es una fortuna. Y Dios lo va a probar. Lo único que a mí fue un regalo que me hicieron, yo hice una pequeña ayuda. Me dieron 5 euros al momento del culto, iba al canastito y me comenzó en mi mente y mi corazón, dalo como ofrenda, dalo como ofrenda. Señor, si es lo único, dalo como ofrenda, dalo como ofrenda. ¿Y cómo voy a hacer? Dalo como ofrenda. Después yo les decía el viernes, ¿lo doy o no lo doy? Y el canasto ya iba llegando y yo lo doy o no lo doy. Con dolor, aquí va, Señor. Y tragué grueso todavía. Esa misma semana me llamaron para trabajar. No fue una gran bendición. Un día me dieron 50 euros por ese día de trabajo. Pero de 5 euros a 50, ¿cómo la ven? Me quedaron 45, diciendo, menos los 5 que volví a dar, porque los 50 también 10 me quedaron 40, pero yo 40 para mí era bastante. ¿Pero qué comencé? A buscar primeramente a dar mi servicio. A dar mi servicio. La palabra de Dios es excelente. En la palabra de Dios no hay mentira. Dios cumple sus promesas. De todas estas cosas serán añadidas. Veamos el contexto, por favor. Siempre Mateo 6. Veamos el versículo 31, por favor. Ya vimos que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, serán. ¿Qué es lo que Dios va a añadir? Dice el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo que comeremos. Oigan bien, nos afanamos por la alimentación, por la comida. Y es normal, tenemos hijos, hermanos. Yo no les voy a decir no trabajen. Tenemos una familia que sostener, trabajemos. Dice después, o qué beberemos, o qué vestiremos. Trabajemos, pero no nos afanemos. No nos preocupemos. No afanarse, no preocuparse. ¿Por qué? Porque cuando usted busca el reino de su justicia, Dios va a proveer la alimentación, la bebida y el vestuario. Yo doy fe. Yo doy fe de eso. Y aquí hay hermanas que me tendieron la mano. Oigan bien, crisis. Ya les comenté, meses sin trabajar ni una hora. Me llama la hermana. Hermano, fíjese que no sé qué había sucedido. No sé si murió alguien o iban a hacer cambio de ropa, zapatos. Fíjese que aquí me dan unas cosas. ¿Las puedo venir a traer? Sí, le dije. Hermanos, cuando llego, una bolsa así llena de zapatos.
diferentes estilos, colores. Y yo siempre he dicho, Dios nos conoce perfectamente bien, a la medida. ¿Saben qué dije en ese momento? Qué suerte, me quedaron bien. Después pienso, qué suerte. ¿Qué estoy diciendo? Qué bendición la de Dios, mis hermanos. Después me buscaron a buscar para que cuidara un señor. Quizás estuve como 3 meses y se muere el señor. Es feo lo que decir. Qué bendición que se murió. La ropa a mi medida. Eché como 4 viajes. Y después dije, pero mucho para mí. A veces a mí me da pena porque se ofenden, porque no todos tienen la humildad para recibir. Mejor se pregunta primero, ¿cree usted que no se ofende? Y me decían, no, comencé también a bendecir. Miren, y les digo, mi hermano, ya el señor que estaba cuidando ya estaba anciano. Era ropa nueva, porque él ya no salía de su casa, pues. La ropa estaba nueva. Una hasta con las etiquetas. Otra que la señora me dijo, mira, esto unas 2, 3 veces se lo puso. Me dice, no te ofendes aunque sea usada. No, le dije, no más por ahí. Mis hermanos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. Usted dirá, pero solo la ropa y los zapatos y la comida. Aquí viene. El pastor no está, el pastor que tenemos que a la par. Él recibe la ayuda de la Cruz Roja y no sé qué otras cosas más que le proveen alimentos. En una ocasión me llamó, como sabía que yo estaba sin trabajo, necesito que me ayudes a descargar un camión. Me dijo todo lo que llevaban. Fui, porque sí se trabaja, porque se trabaja. Ahí me dijo, tráete una bolsita para que veas unas cosas para vos. Está bien. Yo iba contento con mi bolsita de las amarillas, esa luna, ¿no? Voy llegando y solo eso traes, me dijo. Sí, le digo. No, me dijo. Y comenzó a buscar cajas. Vaya, aquí, por eso fue la última, ya lo último. Comenzó a ponerme pastas, a ponerme leche, a ponerme de todo. Vaya, me dijo. 3 cajas me preparó, más la bolsa amarilla que yo tenía. Y yo pensaba, ¿y cómo hago para llevar todo esto? Él me llevó hasta la casa. Mis hermanos, Dios así trabaja. Dios es perfecto y su palabra se cumple si la creemos. Pero también nos pide humildad. Humildad, porque si usted no es humilde, la bendición usted la puede tomar como ofensa. ¿Qué piensa? Yo no uso eso. En otra ocasión, mis hermanos, aquí se me irá el tiempo, alguien preguntó y le quedó bien. En una ocasión los zapatos me quedaron grandes, pero eran lo único, yo los usaba. Me los amarraba bien con la cinta para que no se me cayeran, para no botarlo cuando anduviera caminando. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos prepara, nos humilla, para que después las bendiciones las agradezcamos. Para que demos gracias porque es Él quien está proveyendo. Entonces, mis hermanos, buscar el reino de Dios, justicia, hacer las cosas que a Él le agradan. En ese periodo, no trabajaba. Sin exagerar, quizás dedicaba a la lectura bíblica unas mínimo 8 horas, 9 horas. Pero ¿qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que nos desenfoca al llamado que Dios nos ha hecho? Nuestras necesidades. Dios puede ser que usted le haya llamado al servicio, pero usted que dice, es que yo tengo que trabajar con respeto. Muchas veces no venimos a servir porque tenemos que trabajar. Y yo digo, Dios nos ha dado libertad. Mi fe no es su fe. Yo puedo decirle, Dios le va a bendecir, Dios le va a prosperar, Dios le va a dar, pero si usted no lo cree, nos estamos limitando a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el trabajo, las enfermedades, las aflicciones son distracciones que tenemos para no ver, para no enfocarnos en el reino de Dios. En ese tiempo yo me acuerdo que me fui a un parque a leer la Biblia porque fue en verano, hacía calor. Dije, aquí mucho calor, me voy al parque a leer. Me llevo la Biblia, me siento en el parque. ¿Ustedes creen que la pude leer?
mucha distracción. Niños corriendo, gritando. ¡Ah! Había unas ruedas allí que, o sea, comenzaba a leer, por cada rato levantaba la vista. No me concentraba. Pasaba una muchacha con unos perritos bien bonitos. Yo los perros veía. O sea, distracciones. Ahora, el mundo, ¿cuáles distracciones pone? Y repito, mi hermano, nuestras necesidades. ¿Pero por qué? Porque estamos desconfiando de la promesa que Dios nos ha hecho. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesitan, Dios se los va a dar. Si usted lo cree. Si usted lo cree. Buscar la justicia de Dios, mis hermanos, es perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esto duele. Perdonar a los que nos han ofendido. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad o tendrían la capacidad de perdonar a alguien que haya dañado a su hijo? Lo que más queremos. Les he contestado un testimonio de un pastor que el propio yerno mató a su hija, o sea, entre esposos. Y él dice que lloraba y no podía perdonar a su yerno. Lo meten preso al muchacho y Dios le decía, anda, visítalo. Y él decía, no puedo, no puedo. Solo pensar en él le provocaba ganas de golpearlo, decía él, de hacerle daño, dice él. Pero no pudo más, fue. Dice que él no pudo hablar esa primera vez, solo lloró, lloró y lloró, lloró y lloró. Se fue. Y Dios seguía diciéndole, visitarlo, visitarlo. Pero dice él, el corazón me dolía llegar a ver al asesino de mi hija. Me daba coraje ver a quien me robó mi hija. Pero dice que tantas veces que él llegó, que después comenzó a platicar. Con el tiempo, no fue de un día para otro, llegó, dice él, a amarlo. Y después en él, en este muchacho, veía a la hija que él había perdido. ¿Tendríamos nosotros esa capacidad, mis hermanos? Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos manda a perdonar así como Él nos ha perdonado. A amar así como Él nos ha amado. Ese es buscar el reino de Dios y hacer su justicia, perdonar como Él nos ha perdonado. Por la justicia de Dios hemos sido perdonados, mis hermanos. Por la misericordia y por la gracia de Dios. Buscar el reino de Dios, su justicia, mi hermano, es desenfocarnos, dejar de ver lo terrenal. Muchas veces nos enfocamos en lo material, en lo económico, en las riquezas, y nos desenfocamos de lo espiritual, de las bendiciones celestiales. Cuando usted ora, hágase una prueba. Cuando usted ora, ¿qué es lo que más le pide al Señor? Señor, dame salud. Señor, líbrame de los problemas. No quiero problemas con mi familia. Libra a mi hijo. Y yo no digo que esté malo. Órele al Señor por su familia. Pero no se olvide de pedir que el Señor le abra los ojos espirituales para ver el camino que usted tiene que seguir. Para pedir que Dios le ayude a ser servicial con el hermano, a servir al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que seamos servidores los unos de los otros. Y Él dio el ejemplo. ¿Qué ejemplo dio? Cuando Él vino, dice que le lavó los pies a sus discípulos. Humildad. Para el servicio, para servir, se necesita humildad, mis hermanos. Porque si hay orgullo, cada ministerio tiene un líder. Y el líder le dice, le da indicaciones de lo que tiene que hacer. Si una persona es orgullosa, ¿qué cree que va a responder? Hermano, por favor, láveme el baño. Ayer en el seminario nos decían eso. Yo, lavar el baño. Hermanos, por favor, ¿me puede ayudar con los niños en escuela bíblica? Necesito. Yo, cuidar esos cipotes en El Salvador. Esos niños, yo no. Compromisos. Ayer se hablaba de compromisos. Si no hay compromisos, no vamos a hacer lo que se nos está pidiendo.
Y recordemos que el servicio lo tenemos que hacer como para el Señor y no para los hombres. Entonces, buscar la justicia del Señor, mis hermanos, es ponernos al servicio de nuestro prójimo, perdonar al que nos ofende, ayudar al que necesita. Eso es buscar la justicia de Dios. Y después, si volvemos otra vez, por favor, al versículo 33, Mateo 6, 33. Después de que dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, hay una promesa. Todos queremos recibir esa promesa, pero no queremos adquirir compromisos. Todos queremos bendiciones, pero no queremos hacer lo que Dios nos manda. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí nos está pidiendo que demos nosotros, que le busquemos a Él a través del servicio, la obediencia. Ahí somos nosotros que estamos dando nuestro servicio, nuestra obediencia. Pero después que usted ha dado, ¿cuál es la promesa? Y todas estas cosas os serán añadidas. Ya leímos el versículo anterior que habla de la alimentación, de la bebida, del vestuario, habla de todo eso. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en las promesas que Él ha hecho. Yo sé que Él es fiel en cumplir con lo que ha prometido. ¿Ustedes lo creen? Entonces busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que usted está necesitando, Dios se lo va a proveer a su tiempo, cuando usted esté preparado, preparada, cuando usted ya haya madurado para recibir lo que está pidiendo. Yo no sé si se va a llevar un mes, un año, 10 años, no lo sé, mas yo sé que Dios se lo va a responder. Me voy a comer un poco de acá, pero viene al caso. Dios hace las cosas cuando Él quiere. En el 2009, ayer hablaba con un hermano y me recordó esto. En el 2009, a mí se me dijo algo. Yo no mucho creo en los profetas, porque recordemos que las profecías en la Biblia están ya de aquí para allá. Pero hay hermanos que asistieron a ese servicio. Un pastor de Sudamérica, yo no me acordaba. Ayer me decía la hermana, era de Brasil. Me profetizó. Dijo algo que nadie sabía. Bueno, sí, el pastor y yo lo sabíamos. Y él me lo dijo. El pastor me mandó a dejar una ofrenda. Él no quiso pasar, me mandó a mí. Yo no quería porque andaba. Después del servicio yo me fui, me cambié, me puse un jean, una camisa así floja, todo. No aparentaba ser cristiano. Y no quería pasar. Pero él me dijo, no, pase usted. Fui. Y él dijo, si supieran lo que él está haciendo, cualquiera diría que es un loco. Hablando de mí. Está dando algo que no es de él. Esa ofrenda no era mía. Y dijo, este hombre está dando algo que no es de él y está dando algo que no tiene. Y era cierto, eso no era mío. Y dijo, por lo que está haciendo, Dios lo va a honrar como honró a Mardoqueo. Llamó a 2 personas, a 2 señores. Me anduvieron chineado en lo que es la parte ahí del altar. Yo soy honesto, sentía vergüenza. Yo soy bien honesto. Bueno, yo andaba ojos cerrados orando. No sabía lo que estaba diciendo el pastor, porque él seguía orando por mí. Lo que sí les puedo decir, ayer me decía la hermana, el pastor dijo que Dios lo iba a llevar a su país lleno de honra. Que Dios le iba a honrar en su país. Hermanos, yo de eso ni idea. El año pasado Dios me honró de una manera que yo no me esperaba. Ni ideas tenía, gloria a Dios. Llego a nuestra iglesia central, hablo con nuestro pastor general, platicando, no sé en dónde ni cómo, obviamente, seguramente fue Dios quien le puso el corazón. Me dijo, véngase el miércoles preparado, que le vamos a ordenar. ¿Qué? No. Me dio solidaridad, no. Me dijo, Edén, que es el supervisor de misiones, Edén le va a decir lo que usted tiene que hacer. Y el pastor Edén me dio esa noticia y yo no sé qué cara puse. ¿Qué le pasó? Me dijo. Yo le voy a ser honesto a usted, me tiemblan los pies, le dije. Mis hermanos, Dios me honró de una manera que yo no me esperaba.
Y yo es que no es que me quiera jactar porque Dios me perdone, no es esto. Pero yo le repito, después de que tuve esa cuestión del trabajo, tuve problemas en el trabajo, porque yo al principio, les repito, elegí el trabajo y no mi servicio, pero después se dieron ciertos problemas, en siguientes oportunidades elegí más el servicio que el trabajo, y fue entonces que me dijeron, vos trabajar no querés, me dio igual, yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años después el Señor me vino a honrar? Por eso les digo, no sé si Dios le va a responder a ustedes, va a ser en un año, un mes, no sé, porque todo el tiempo de Dios. Solamente les invito, esperen, no se muevan, confíen en Dios porque Él cumple su palabra. Yo no vamos a leer la palabra de Dios, solo quiero decirles, mis hermanos, que en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que honraron a Dios, que buscaron el reino celestial y Dios les bendijo. Hay un José, fue llevado a Egipto como esclavo, pasó viviendo no sé cuántos años como esclavo, injustamente fue a parar a la cárcel, pero él no se apartó de agradar a Dios. Tiempo después, no sé cuántos años después, Dios lo pone como segundo gobernador de Egipto. ¿Pero por qué? Porque él primero buscó las cosas de Dios y Dios le añadió las bendiciones terrenales. Salomón pidió sabiduría, ¿para qué? Para poder guiar a su pueblo de una manera correcta, para poder instruir a su esposa. ¿Qué es lo que Salomón pidió? Sabiduría para poder guiar, para poder dirigir a su pueblo. Él no pidió riqueza, pero Dios después le añadió riqueza. Dice la Biblia que no ha habido desde ese tiempo un reino lleno de riquezas y bendiciones como la de el rey Salomón. Está el profeta Daniel, gloria a Dios. Fue llevado cautivo, oigan bien, fue llevado como prisionero. Pero él en su corazón decidió no contaminarse con los alimentos que el rey le estaba ofreciendo. Yo que hubiera pensado, gracias Señor, porque aún aquí en la esclavitud, pero me está dando buena comida. Es lo que en mi manera yo hubiera pensado, porque no busco el reino de Dios. Pero él no se quiso contaminar. Y Dios lo bendijo, lo puso, o sea, veamos cómo Dios exalta al que se humilla, cómo Dios exalta al que le obedece, cómo Dios exalta al que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios lo engrandece. Yo repito, si usted cree en la palabra de Dios, no se aparte ni se niegue al servicio que Dios le está pidiendo. A su tiempo, Dios le va a bendecir de una manera que usted no tiene ni ideas. Porque tanto Daniel como José y Salomón nunca imaginaron que Dios les iba a bendecir de tal manera. Seamos pacientes, esperemos porque Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de usted con gratitud y suplicando, Señor, porque sea usted ayudándonos a confiar plenamente en sus promesas. Sabiendo, Padre, que cuando nosotros le buscamos, cuando le ponemos a usted en primer lugar, todas nuestras necesidades serán